sincero, el tema que vamos a tocar en esta hora no es de los más agradables para la iglesia. De verdad, a ninguno nos gusta lo que el Señor nos quiere hablar, pero el Señor lo dejó escrito, así que vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos y que nos sea de ánimo y de aliento para nuestro caminar cristiano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19, amén. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 19, y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre. A Él damos toda la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia, y como iglesia decimos amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Te rogamos, te suplicamos que en esta hora nos des sabiduría y discernimiento para poder entender lo que nos vas a hablar, que verdaderamente, como tu palabra lo acaba de decir, encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Guíanos, dirígenos, que podamos, Señor y Dios, recibir esta palabra con gozo y con alegría, aunque sé que para muchos no es tan gozoso y tan alegre hablar del sufrimiento. Así que condúcenos en esta hora para que recibamos esta palabra, para que podamos digerir lo que nos quieres hablar y que podamos, Señor y Dios, visualizar el por qué vivimos como vivimos y qué es lo que hay a nuestro alrededor, y que podamos verdaderamente seguir caminando, seguir viviendo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Todo esto es lo que te pedimos en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche lleva como título lo que no nos gusta a nosotros. El sufrimiento es inevitable. El sufrimiento es inevitable. Hermano, usted y yo, de una o de otra manera, vamos a tener que pasar por prueba de fuego, por sufrimientos, por padecimientos, queramos o no. No hay gloria sin sufrimiento. Cristo, para ir a estar sentado de nuevo a la diestra del Padre, pasó por la agonía de la cruz. Y nosotros pues no podemos pretender entrar al reino de los cielos sin llevar la cruz. Es algo que nosotros debemos entender.
En este momento acabamos de leer en el capítulo 4 unas palabras del apóstol Pedro. Esta es su primera carta y si nosotros miramos este capítulo, podríamos contemplar que este capítulo 4 nos puede dar un título bastante interesante. Pastor, ¿cuál? El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios, no a cualquiera, solamente a los hijos de Dios. Solamente a los hijos de Dios. Las personas a quienes el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta en este momento se estaban acercando a la órbita del huracán de persecución. Iba a venir sobre ellos un huracán de persecución que se desató durante el reinado de Nerón. Nerón ya había empezado a perseguir a la iglesia, a los creyentes en Roma. Y esta persecución se extendió porque cuando nosotros miramos la historia y vemos a aquellos historiadores que hablaron de la época, podemos apreciar cómo Nerón era un hombre que estaba desquiciado, era un hombre perverso, era un hombre que tenía maquinaciones y en su momento él tomó la decisión de destruir a Roma. Y él lo llevó a la práctica. De hecho, muchos historiadores hablan y dicen que todos estaban convencidos que fue Nerón quien determinó quemar la ciudad. Se quemaron bastantes sectores, pero lo más impresionante es que él aprovechó algo muy particular, que aquellos barrios, aquellos sectores donde no alcanzó a llegar el fuego, era justamente donde más judíos vivían, donde más cristianos habían. Así que como todo el mundo apuntaba a que el mismo Nerón había hecho quemar la ciudad, él aprovechó justo estos barrios donde no llegó el fuego para culpar a los cristianos. Y el apóstol Pedro, anticipado, les habla y les anuncia acerca del sufrimiento por el cual ellos iban a tener que pasar a causa de esto. Pedro les advirtió a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento, que venía sobre ellos el sufrimiento y que muchos de ellos se convertirían en mártires. Yo no sé si usted se acuerda aquel pasaje de la Escritura donde dice, y me seréis testigos. El original dice, y me seréis mártires. Mártires. Así que si usted piensa vivir la vida cristiana como los cuentos de hadas, llegué a Cristo y entonces, bueno, por llegar a Cristo vamos a vivir como en los cuentos de hadas. Y llegaron, se encontraron, se conocieron y fueron felices y comieron perdices. No, aquí no fue. Aquí no fue de esa manera. Hermanos, es probable, no sabemos, que usted y yo no tengamos que pasar por este tipo de persecución y por este tipo de martirio como muchos hermanos nuestros sí lo están pasando en este momento. Hay países en los cuales nuestros hermanos cristianos dignos de imitar, usted y yo por cualquier insignificancia, por una gripa, por un dolor de cabeza, porque alguien de la familia se enfermó o por cualquier circunstancia, ponemos una excusa, ponemos un montón de barreras, no voy al culto, no oro, me desanimé. Ay, pastor, usted no se imagina, estos hermanos en diferentes países están siendo perseguidos, están siendo tenidos como criminales, están siendo llevados a las cárceles, están siendo torturados, ellos están siendo quemados vivos, a ellos les está tocando la persecución que a usted y yo no nos toca, y ellos siguen adelante, ellos avanzan, ellos perseveran, escuche, siguen y no niegan a Cristo. Y usted y yo por una simple lluvia como la que hoy tenemos, ay, no puedo ir al culto, ay, me va a dar una gripa, ay, me va a dar aquello. Ellos anhelarían disfrutar lo que usted y yo hoy disfrutamos, la libertad de congregarse, poder estar reunidos, cantar a voz en cuello, alabanzas al Señor, pero no pueden. Y nosotros nos sentimos muy mártires.
pastor, yo me esfuerzo tanto para ir al culto. A mí eso a veces me da como que, bueno, no sé, hermano. Eso es tremendo, hermanos. Es probable que usted y yo no lleguemos a sufrir el martirio como muchos de ellos. Pero en este mundo tendremos que enfrentar el sufrimiento. De una o de otra manera. Versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando nos alcanza el sufrimiento, la mayoría de nosotros, ¿cómo reaccionamos? Como si eso fuera algo extraño. Ay, ¿por qué? Pues porque sí, porque eso tiene que venir. Y cuando estamos pasando por diversas circunstancias, nosotros llegamos a pensar, no, es que no hay nadie que tenga este problema como el que yo tengo. No hay nadie que esté sufriendo como yo estoy sufriendo. No hay nadie que esté pasando por una situación como la mía. Eso pensamos a veces. Bueno, la verdad yo no sé cuál sea su problema, cuál sea su dolor, cuál sea su sufrimiento, cuáles sean las diversas circunstancias por las que usted puede estar pasando en este momento. Lo único que sí le puedo decir es que no piense que eso es algo extraño. No, eso le tiene que venir. Eso le tiene que venir. Y tengamos buena memoria de esto. Porque como decíamos el domingo, no solo los adultos sufrimos, los niños también. Y hoy van a ir aprendiendo más de lo que aprendieron el domingo. Y es bueno cuando están atentos a lo que el Señor habla. Hay algunos que se extrañan por lo que les viene. Escuche, otros han pasado por lo mismo que usted y yo pasamos a diario. Usted nunca va a ser el que sufra más que otro. Usted nunca va a ser el que padezca más que otro. Usted nunca va a ser el que esté más por debajo de otro. No, todos vamos a pasar por las mismas situaciones de maneras diferentes, pero todos tendremos que enfrentar el sufrimiento. Cuando Pablo fue elegido como apóstol por el mismo Señor Jesucristo, él dijo en Hechos capítulo 9 versículo 16, porque el Señor, de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le va a tener de bendición y de edificación, de dinero, de viajes y de paseos y de lujos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Escucha, cristiano, el Señor te dice como a Pablo, a mí también, porque yo le mostraré a usted, cristiano, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que no se extrañe, no es nada de extrañar, hermano. Pablo había llegado al límite del sufrimiento. Por lo tanto, escuche, usted y yo no creo que lleguemos al límite del sufrimiento. Y nosotros no deberíamos considerar nuestro sufrimiento como algo extraño. Ay, ¿por qué? Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo me imagino al Señor diciendo, ¿y por qué no? Pastor, usted no se imagina. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y el Señor me dice, ¿por qué no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Y sabe qué otra respuesta podría darnos el Señor? Eres hijo. Y por ser hijo, eso te pasa. Por eso te pasa. Todos nosotros a veces tenemos la tendencia de caer en esa mentira de que, y en nuestra manera de pensar de que yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago, yo esto, yo voy. ¿Por qué, Señor? Esto no debería pasarme a mí. Esa es la mentira, no debería. No, pero si el Señor dice que sí. Es que a veces como que se nos olvida que como cristianos tenemos que pasar por sufrimientos, padecimientos, pruebas y un montón de circunstancias. ¿Para qué? Bueno, ya ahorita se va a dar cuenta para qué. Por ejemplo, si una persona llega a enfermarse de cáncer, es lo primero que dice. No,
el médico debe estar equivocado, esto no puede pasarme a mí. Muchos no pueden creer lo que el médico les dice cuando están enfermos de alguna enfermedad, sea la que sea. Creemos que a los demás les podría venir, pero a nosotros no. Cuando vemos a otros con situaciones, uno dice, ay, pero cuando nos viene a nosotros, uno dice, ¿por qué yo? Y esa es la mentira que viene, esto no debería estarme pasando a mí. Bueno, pero si eres hijo, sí debería estarte pasando, pero a veces no entendemos. A veces como que no nos acomodamos, como que no pensamos, como que no visualizamos. Eres cristiano, sí, pastor, entonces te tiene que pasar. Tiene que venir, hermano. Pero cuando nos comunican algo, una noticia grave, una noticia, fallecimiento de un ser querido, una enfermedad terminal, te quedaste sin empleo, en fin, tantas cosas. Bueno, no lo puedo creer, créelo. Sí, créelo. Esto no me puede estar pasando a mí, Señor. Sí, sí te está pasando. Créelo. Créelo. Hace parte de tu vida cristiana que pase. Como decíamos el domingo, hay veces uno está en ese son de que, pastor, es que usted no sabe, vea, al caído caele, estoy dejando a pararme de una y que llega la otra y me... Sí, ese es el trabajo del Señor. Así es. Que el apóstol le habló a aquellos lectores de algo que no nos gusta, del fuego de la prueba que iba a venir sobre ellos. De eso les habló. Y entonces ellos no deberían considerar esa experiencia como algo insólito, como algo extraño, como, ¿y esto por qué? Yo no esperaba que esto viniera. No, tranquilo, espéralo. Eso y quién sabe qué más. Esos cristianos ya estaban siendo probados con el sufrimiento. Ahora, escuche, el sufrimiento no es algo accidental, no es una coincidencia, no es que ve y esto debe ser un error. No, eso es una realidad, no es ningún error. No es algo así. Es algo natural de nuestra experiencia, de nuestra vivencia cristiana. Eso tiene que estar ahí. Es como si el apóstol les hubiera dicho esto. No crean que es una vivencia extraña, porque es la experiencia normal de los creyentes en este mundo. Si eres creyente, si eres cristiano, entiende, no veas como extraño los padecimientos, los sufrimientos, el fuego de prueba que tenga que experimentar. No, eso tiene que estar allí. Dentro de ese fuego de prueba también están las tentaciones, las circunstancias difíciles. Y están ahí. Esa expresión que utiliza el apóstol Pedro, el fuego de prueba, es como si él dijera literalmente, están fundiéndose en el horno. Están ahí en el horno. La vasija de barro, ahí estás en el horno. Te estamos fundiendo ahí, dice el Señor. Ahí te estoy fundiendo. Ahí vamos a mirar si te quiebras y ¿sabe qué pasa si se quiebra en el horno? Él te va a sacar del horno. Va a mirar, se quebró. Y eso duele. Y eso duele. Él te va a volver a moldear, pero primero te tiene que volver a amasar. A ver, imagínese usted a ese alfarero trabajando con ese barro. Imagínese que usted vivo es el barro y usted siente. Wow, eso tiene que doler. Y el apóstol Pedro dice, tranquilo, eso es lo que tienes que experimentar a diario. Si eres creyente, entonces acuérdate, eso te tiene que pasar. Es así. El rey David de hecho habló de que Dios lo estaba probando. Escuche, como se prueba la plata cuando se coloca en el horno para purificarla. Eso dijo él. Y esta idea del sufrimiento para purificarnos y como algo natural en nuestra vida está en toda la Biblia. Si usted mira cómo le dicen al profeta Jeremías, el profeta llorón, ¿por qué será? Porque cuando no estaba en la cárcel estaba en una cisterna.
Y cuando no, estaba enjuiciado por los hombres. ¿Se da cuenta? Esto está en toda la Biblia. Tienes que pasar por sufrimiento. Ya Pedro les había mencionado a sus lectores el fuego de prueba en otras ocasiones también. Y no solamente porque los otros, solo porque se los dijera, no, porque él también había pasado por allí también. Personalmente, el sufrimiento había venido a su vida y todavía le esperaba más. Según la historia, le faltaba morir en la cruz y él decidió morir de cabeza. Y él les habla. Y Él les enseña. Pero no olvide, mi hermano y mi hermana, que Dios tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Él tiene un propósito en nuestro sufrimiento. Esa es la idea de la prueba, del fuego de prueba, del horno en el que Él nos tiene que colocar. Eso es lo que Él habla. Ese es el fuego de prueba del cual está hablando aquí en el versículo 12 que acabamos de leer. Y fue inspirado por el Espíritu Santo para nosotros como iglesia. Él nos está hablando a nosotros con toda sencillez y profundidad y nos está diciendo acerca de ese doloroso proceso que va a refinar y va a purificar nuestras almas y nuestras mentes y nuestros corazones como el oro. Vamos a tener que ser pasados por fuego. Por fuego. Y cuando yo miro esto, leí algo que me llamó la atención. Algo que cuando yo lo miré, yo dije, ay, por Dios, ¿qué es esto? Esto que el apóstol Pedro nos acaba de decir en el versículo 12, pareciera que inspiró a un poeta para hablar acerca de las pruebas y de la profundidad de ese doloroso proceso en medio de las pruebas. Escuche lo que este poeta escribió, escuche. De las tinieblas de la mina y de la humedad y del moho, del horno de fuego sale una pepita de oro, desmenuzada en átomos e igualada al polvo más humilde. Sin tener un corazón que muestre simpatía, sin tener una mano en la cual confiar, derretida, martillada y golpeada, parecería que su martirio nunca iba a terminar. Para recibir tal prueba de fuego que había hecho, ¿qué habría hecho el pobre oro? Hubiera sido preferible que la misericordia lo hubiera dejado en ese lugar tan tenebroso, en la humedad y el moho. Si esta es la gloria de vivir, entonces es mejor ser escoria que oro. Bajo la prensa y el rodillo, dentro de las fauces de una casa de la moneda, pasa a ser acuñado, estampado con el emblema de la libertad, sin ningún defecto o abulladura. ¡Qué alegría ver esa obra de refinación que salió de la humedad y el moho para ser estampado con una imagen gloriosa! ¡Qué hermosa es la moneda de oro! Hasta aquí la cita de la poesía. Si usted mira esta poesía, usted dice, pastor, ¿usted qué le lleva ahí? Tranquilo. Es exactamente el proceso suyo y mío. Él está mostrándonos en una poesía esa pepita de oro que fue sacada ¿de dónde? De una mina, de la humedad, del moho, fue sacada de allí. Y él es como si transcribiera esa pepita de oro diciendo, hubiera sido mejor que me hubieran dejado en el moho y allá en la oscuridad, que la misericordia no hubiera venido. ¿Por qué? Porque tuve que ser llevado al fuego, martillado, golpeado, como sin misericordia, y al final, ¿qué salió? Qué hermosa moneda de oro.
Y a veces usted y yo como que no entendemos tal cosa. El Señor nos llamó, ¿dónde estábamos? Sumergidos en la tristeza, en la inmundicia, en el pecado, en la maldad. Estábamos sumergidos en nada, estábamos en tinieblas, en el moho, en la mina. No éramos nada y el Señor nos saca de allí y ahora empieza a trabajar, nos lleva al horno de fuego, empieza a martillarnos, pareciera sin misericordia, y una nos viene y otra nos viene, pero al final vas a ver y va el Señor mismo a decir: qué hermosa moneda de oro, cuando estemos en la eternidad con Él. Pero tienes que pasar por el proceso del oro en esta tierra. Ahí es donde usted y yo tenemos que pasar, y eso es lo que debemos entender. Entre más pruebas, escucha, Dios no va a usar a alguien grandemente sin probarlo grandemente, lo hemos dicho. Eso somos usted y yo. Él nos va a hacer hermosos al punto que dice que tendremos cuerpos glorificados. Ese es el proceso que el Señor va a usar continuamente con nosotros por medio del sufrimiento. Así mismo es, versículo 13. Entonces, no tengan esto como algo extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora yo quiero que usted tenga en mente lo siguiente: es verdad que vamos a tener que tener padecimientos, el sufrimiento, las pruebas. Ahora, el apóstol Pedro no nos está diciendo que seamos masoquistas. Él no está diciendo gócense por ese sufrimiento. No, él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que nos gocemos porque el sufrimiento tiene un fin. Es que decir: Señor, uy, qué bendición este sufrimiento. Yo no diría eso jamás. Ay, Señor, hoy me gozo por este sufrimiento, tráeme más. Oh, no, yo no diría tal cosa. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el sufrimiento ha de venir, no lo tengamos como una cosa extraña, sino que en medio del sufrimiento nos gocemos, porque lo que viene después del sufrimiento es glorioso para nuestra vida. Y entonces allí nos vamos a gozar, no con alegría, dice con gran alegría. Ahora, ¿por qué hemos de alegrarnos por causa del sufrimiento y las pruebas? Porque el sufrimiento nos prepara para la venida de Cristo, para nuestro encuentro con Él. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 y versículo 17: si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se da cuenta? Tenemos que enfrentarnos con el hecho de que no hay atajos para vivir la vida cristiana. No hay una manera fácil de vivirla. O como alguien dijo, la vida cristiana es un banquete. Porque a eso nos ha invitado Él, a la mesa de la salvación. Pero esa vida no nos excluye del sufrimiento. Él nos invitó a un banquete. Amén. Pero para ir a disfrutar del banquete, primero el sufrimiento. Eso es lo que está diciendo, hermano. No nos excluye del sufrimiento por el hecho de que nos invitó a un gran banquete en la eternidad. Hay que pasar por él, hermano. Hemos de sufrir por él y con él, porque no nos deja solos. Él estará con nosotros en medio del sufrimiento. Y escuche, un día cuando estemos ante su presencia, sabremos el motivo de cada prueba por la que usted y yo hayamos pasado en esta tierra. Lo sabremos queriendo el Señor. Sería embarazoso estar sentados a un lado del apóstol Pablo en el cielo y al mismo nivel de él, teniendo en cuenta todo lo que él tuvo que padecer. Y algún día hemos de estar sentados. Escuche. Cuando nosotros miramos la Biblia, en un principio, yo no sé usted, pero cuando yo miraba las Escrituras y miraba al apóstol Pedro negando a Cristo, lo critiqué
Muchos criticábamos al apóstol Pedro por haber negado a Cristo, pero un día vamos a estar en el reino de los cielos a un lado de Pedro y lo vamos a tener que mirar con respeto. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Cristo aquí? Y cuando lleguemos al cielo y estemos sentados al lado del apóstol Pedro, lo vamos a tener que mirar a él con respeto y con admiración. Porque fue un hombre que, a pesar de que negó al Señor Jesucristo, en un momento de debilidad, la gloria del Señor vino sobre él. El Señor había orado para que a Pedro no le faltara la fe. Y el Señor lo miró y él amargamente lloró y vino un arrepentimiento genuino. Ahí está el apóstol Pedro, después de la resurrección, después de ser llamado por Cristo mismo, después de haber sido confrontado, vemos a un apóstol Pedro completamente diferente, entregando su vida por el Evangelio. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos deja bien claro que el sufrimiento hace parte de la vida cristiana. Porque el sufrimiento nos desarrolla y nos purifica. A veces oímos con frecuencia que todo tiene que ser tranquilo, apacible en el matrimonio, en la vida cristiana, y luego nos damos cuenta que no hay matrimonios perfectos, que vienen los tropiezos, que vienen las dificultades y que la vida cristiana tiene sus altibajos, sus problemas y ay, yo no sabía que esto era así. Sí, así es. De eso se trata. Versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Este es un lenguaje como algo extraño, un tanto extraño. Hay otras versiones, o otra versión traduce este pasaje de la siguiente manera: dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Nuevamente tenemos que decirlo, el sufrimiento es una señal, es una evidencia de que usted verdaderamente es hijo de Dios. Es así. Escuche, la prueba más convincente de que usted es un hijo de Dios es que usted puede soportar el sufrimiento y las pruebas. Eso muestra que usted está teniendo una vida no cómoda. Ahora, si usted tiene de pronto una vida cómoda, sin problemas, llena de halagos y del respeto de los demás, puede ser que usted no sea hijo de Dios. Cuando no hay problemas, no hay dificultades, todo el mundo me acepta, todo el mundo me ama, todo el mundo está de acuerdo conmigo, todo el mundo está feliz conmigo, eso puede ser una señal de que no es hijo de Dios. Pastor, ¿cómo así? Sí, porque esa no es la manera en que Dios actúa con sus hijos. Porque Él dice que a los hijos, a esos que adoptó por hijos, a los hijos que Él tiene, a esos que Él dice, eres hijo mío, ¿qué dice la Escritura? Disciplina y azota. Entonces, si las pruebas y el sufrimiento son una muestra de que somos hijos, cuando no estás pasando por allí, entonces tranquilo, pellízcate. Porque algo que está pasando. Versículo 15 dice: así que ninguno, ay hermanos, este es el doloroso. Ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Escuche, aquí es donde ya empezamos a ver una diferencia que usted y yo tenemos que hacer. Pastor, ¿y uno cómo sabe? Todos sabemos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Una cosa es el fuego de la prueba. Una cosa es que estemos pasando por prueba. Una cosa es que estemos pasando por sufrimiento porque el Señor así lo determinó para nuestra purificación, para nuestro crecimiento, para estarnos moldeando. Y otra cosa es que estemos pasando por sufrimiento a causa de nuestra desobediencia a Dios. Es distinto. Escuche, una cosa es que usted diga: al caído caele, me voy a levantar de una y me cae la otra por causa de tu desobediencia. Y otra cosa es que sea por causa de que está siendo probado por el Señor y siendo refinado por Él. Y usted y yo sí sabemos cómo estamos con Dios, cómo estamos viviendo,
¿Cómo está nuestra vida espiritual? Si estamos verdaderamente dedicados a la oración, si verdaderamente estamos yendo a la palabra con la firme intención de conocerle, agradarle y amarle, si verdaderamente tenemos un compromiso de vida cristiana con Él o no. Escuche, ahí está la diferencia. Usted le puede decir a todo el mundo que está orando, que está yendo a la Escritura, escuche, no es lo que usted le diga a los demás, es lo que Dios está viendo en tu corazón. ¿Cuál es el verdadero interés que tienes de ir a la Biblia? ¿Cuál es el verdadero interés que tienes de buscar la presencia de Dios en oración? ¿Cuál es el verdadero interés que tienes en congregarte? ¿Cuál es el verdadero interés que tienes en predicar el evangelio a otro? Él está mirando si verdaderamente Él es el centro en tu corazón o si simplemente hablas a los demás para que te escuchen. Y es muy distinto, porque el pastor no conoce tu corazón, pero el Señor todo lo conoce. A Él no le puedes engañar, al pastor sí. A tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana puedes engañar. Escucha, por eso Él está diciendo aquí: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse entre el ajeno. Él está diciendo esto, en pocas palabras: no vayas a padecer por tu pecado, porque estás practicando el pecado. No. Ese no es el sufrimiento del cual Él nos está hablando aquí. Ese no es el sufrimiento que nos va a purificar. Si estás verdaderamente sufriendo por tu desobediencia, porque estás practicando el pecado, porque no estás haciendo lo correcto delante del Señor, estate tranquilo, no estás dentro de los hijos. No estás siendo moldeado, no, Señor. Solamente estás recibiendo lo que te mereces por desobediente. Y Él dice: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven y arrepiéntete, ven y deja que Él te moldee. Ven a Él verdaderamente buscándolo con todo tu corazón, con sinceridad, para que entonces este otro sufrimiento te sea de beneficio y de crecimiento. Es lo que le está diciendo. No practiques el pecado. Es lo que Él nos está hablando a nosotros. Pedro dijo que no deberíamos estar sufriendo por nuestros propios pecados, sino que deberíamos estar sufriendo porque estamos haciendo la voluntad del Señor por causa de Cristo. Es lo que le está diciendo. Escucha, iglesia, Dios nunca lo va a probar a usted con el pecado. Como quien dice, conduciéndote a que caigas en pecado. No. Él nunca te va a probar conduciéndote a que hagas el mal. Él no va a hacer eso jamás. Él no nos va a conducir a eso. Santiago lo dice: Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado. Es lo que dice la Escritura. Así que en este versículo el apóstol Pedro dijo: es que ninguno de nosotros tengamos que sufrir por ser pecadores, por estar practicando el pecado, por ser un homicida, por estar haciendo lo que no debe ser, por estar mirando la vida. Usted no ve que hay gente en la iglesia que se preocupa más por mirar la vida de los demás que la suya propia. En todo se meten, menos en lo de ellos. En todo se meten, menos en examinarse a sí mismo. Hay mucha gente que es experta en estar mirando, a ver la hermana qué está haciendo, a ver fulano cómo está haciendo, a ver fulano cómo está viviendo, y a ver fulano qué hace. Quieren vivir metidos en todo. Eso es lo que le está diciendo: no, no y no. No por ser homicida. Pastor, pero si ya estamos en la iglesia y somos cristianos, sí, en tu corazón puedes matar a alguien porque no le amas. El pecado. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Escuche, nuestro corazón se identifica con aquellos cristianos que están hoy en la cárcel, debería, pero con aquellos que están en la cárcel por causa de Cristo. Pero si alguien está en la cárcel porque hizo algo malo, porque verdaderamente hizo algo que no agrada a Dios, porque si alguno está en una condena en la cárcel porque hizo lo malo, no nos podemos identificar con él, porque está recibiendo el castigo por lo malo que hizo. Pero si hay alguien en la cárcel, como por ejemplo está pasando de hecho, y hay algunos hermanos, algunos que son cristianos y están en aquellos países donde los cristianos tienen por obligación que casar parejas homosexuales, lesbianas, y este dijo no lo hago y está en la cárcel.
Pastores que están en la cárcel por predicar en contra del homosexualismo, el lesbianismo y todas estas corrientes. Si están en la cárcel, nos identificamos con ellos porque ellos están haciendo la voluntad del Señor. Y están pasando el sufrimiento y el padecimiento. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Porque está dando testimonio de que verdaderamente es hijo de Dios. Y es así, hermano. Entonces hasta aquí el apóstol Pedro nos ha dicho varias cosas. Lo primero que nos ha dicho es que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa para nosotros. Nos ha dicho que el sufrimiento por causa de Cristo debe ser motivo de gozo. Que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de vergüenza, sino de gloria. Pero Pedro también nos dice aquí que el sufrimiento por causa de Cristo purifica la iglesia y debe servir como advertencia para los que no son cristianos. ¿Cómo así, pastor? Sí. Versículo 17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ahora, escuche con claridad. El apóstol Pedro aquí en esta referencia no está hablando con respecto al juicio final. Él está hablando aquí acerca de la disciplina purificadora de Dios para con su iglesia. Lo que Pedro está diciendo aquí es que si los cristianos tenemos que enfrentar ciertas dificultades aquí por el hecho de ser cristianos, ese sufrimiento ni siquiera se puede comparar con el de aquellos que permanezcan en rebeldía contra Dios, habiendo despreciado su amor y su misericordia. Es lo que él está diciendo aquí. Es lo que él nos está hablando aquí. Él no está hablando acerca del día del juicio. Él no está diciendo acerca de que va a juzgar el día del juicio, no. Él nos está mostrando aquí cómo Él disciplina su iglesia. Ahora, si Él a los que son suyos los disciplina de una manera, de esta manera, y que si nosotros como cristianos, por ser hijos de Dios, tenemos que pasar por estos sufrimientos aquí, que ni siquiera debemos imaginarnos, entonces, ¿cómo será el sufrimiento de aquellos que están desechando y rechazando el amor y la misericordia de Dios? ¿Cuál será el sufrimiento de ellos por rechazar el amor de Cristo? De hecho, mire que en el versículo 18 él acuña y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Ojo, ojo. Él no está diciendo aquí, a duras penas el justo se va a salvar. No, él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que el salvo, el que ha sido justificado por Cristo, con dificultad se salva. Lo que dice es que porque nosotros como cristianos caemos, nos levantamos. Caemos, nos levantamos. El cristiano verdadero peca, pero no practica el pecado. Es la dificultad, es la situación, todo lo que hay, y a veces caemos, pero nos levantamos, nos arrepentimos, pedimos perdón con sinceridad delante del Señor, y el Señor vuelve y nos levanta. Es lo que Él está diciendo aquí. Pero ¿qué pasará con el impío y el pecador? ¿Qué pasará con aquel que se levanta verdaderamente en contra de la santidad de Dios y está levantando su puño en alto en contra del rostro mismo de Dios, haciendo todo lo malo y todo lo que le desagrada al Señor? ¿Dónde va a parar este? Es lo que le está diciendo aquí. Sí, mis hermanos, escuche lo que le voy a decir. Los cristianos tenemos que luchar a diario con el pecado que está en nosotros, porque aún mora en nosotros la naturaleza pecaminosa. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Él venga o hasta que muramos y entonces tengamos cuerpos glorificados. En esta tierra la raíz del pecado permanece aún. Está viva en nosotros. Y aparte de que tenemos que lidiar con nuestra carnalidad pecaminosa, también nos toca lidiar porque vivimos en un mundo perverso y pecador que quiere contaminar nuestras almas constante y continuamente. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que la puerta para el cristiano es ¿qué? Estrecha. ¿Y cómo es el camino? Angosto.
escuche esto con atención. Él no prometió otra cosa. Él no prometió otra cosa. Pero escuche, vale la pena entrar por esa puerta, vale la pena transitar por ese camino. Vale la pena, hermanos, transitar por ese camino. Porque esas dificultades son temporales. Todo lo que aquí experimentemos, todo ese fuego de prueba es temporal, pero escuche, no se comparan con el sufrimiento que experimentarán los impíos y los pecadores en el día del juicio y por toda la eternidad por haberse ido en rebeldía en contra del amor y la misericordia de Dios. Todos aquellos que mueran en pecado, rechazando la voluntad de Dios, escuche, ese sufrimiento de ellos no se compara en lo absoluto con lo que nosotros tengamos que padecer en esta tierra. Y en este mismo versículo el apóstol Pedro continúa diciendo, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Escuche, el Señor Jesucristo ha pagado el castigo que nos correspondía a nosotros cuando fue a la cruz del Calvario. Pero supongamos que hemos vivido una vida que no trae gloria a Dios y que no honra su nombre. Supongamos eso. Hemos de ser juzgados por el Señor. La iglesia, de hecho, un día va a tener que estar en el tribunal de Cristo, dando cuentas por todo lo que haya hecho en esta vida. Entonces vamos a ser, si somos iglesia y si somos cristianos, vamos a ser disciplinados. Y si Dios va a disciplinar a aquellos que le pertenecen, ¿qué diremos de un mundo perdido que no está dispuesto a escuchar ni a obedecer la voz del Dios Todopoderoso? ¿Se da cuenta? ¿Qué diremos de aquellos? Si a nosotros como iglesia nos va a disciplinar, somos sus hijos y lo va a hacer, entonces, ¿qué diremos de aquellos que lo rechazan abiertamente y que mueran en pecado, hermanos? Y el versículo 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, nosotros como creyentes podemos decir que hemos sido salvados difícilmente por causa del pecado, por causa de nuestras caídas, es verdad. Ahora, los considerados justos ante Dios han sido salvados por causa ¿de qué? De que éramos muy buenos, de que nos esforzamos mucho, de que nos dedicamos a buscar al Señor. No, por causa de que Cristo mismo vino a esta tierra a vivir la vida que usted y yo teníamos que vivir, y luego Él fue a la cruz del Calvario en lugar nuestro. Él llevó nuestras culpas, tomó nuestros pecados y clavado en esa cruz, entonces era culpable porque todo nuestro pecado estuvo sobre Él y toda su justicia perfecta depositada sobre nosotros. Cuando hemos depositado toda nuestra fe y confianza únicamente en Él. Esa fue la única manera de recibir, sin merecerlo, el amor y la misericordia de Él y la absolución total por causa de nuestro pecado. El don de la salvación vino por causa de la obra de Cristo y no porque nosotros hicimos algo para ello. Fue por eso. Ahora, si aquellos que hemos sido considerados justos por los méritos de Cristo, a duras penas por causa de nuestro pecado, si nosotros aún con las debilidades y las diversas situaciones podemos llegar a ser salvos, imagínese usted, ¿qué será de aquel que decide practicar el pecado? Es lo que el apóstol Pedro preguntó. ¿Qué diremos de aquellos que no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe? Si una persona no es cristiana, y si nosotros apenas hemos recibido la salvación solamente por haber creído en Cristo, ¿cuál será la situación y el destino de aquellos que no vivan en obediencia al Señor? No van a tener ninguna esperanza ni ningún camino para la salvación. Solo los que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Solo Cristo y nadie más. Y el versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Se da cuenta?
Aquellos que han sufrido verdaderamente saben lo que es comprometerse y encomendarse a Dios. Vaya, pregúntele a estos hermanos perseguidos. Vaya, pregúntele al que verdaderamente está comprometido con el Señor. Vaya, hable con aquellos que verdaderamente tienen que sufrir y padecer persecución por amor a Cristo. Vaya, siéntese usted y hable con ellos. Y vaya, dígale usted que no fue al culto porque le dio temor de enfermarse porque iba a llover. Vaya, dígale a ver qué le contesta a uno de estos hermanos. Yo creo que le diría, usted no es cristiano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos sí saben qué es sufrimiento. Porque ellos sí saben qué es persecución. Porque ellos sí saben lo que significa valorar, ir a escuchar la palabra de Dios. Porque ellos sí valoran lo que es congregarse como iglesia. Porque ellos sí valoran el verdadero sentido de la salvación que hay en Cristo. Porque a ellos no les importa salir en medio de la lluvia. A ellos no les importa salir en medio de la persecución. No les importa ir y reunirse como la iglesia de Jesucristo, aunque sea en las alcantarillas de las ciudades. A ellos no les importa, porque ellos valoran verdaderamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A ellos no les importa morir por causa de Cristo, porque ellos están seguros que si mueren irán a la eternidad con Él en el mismo instante. Y aún así ellos dan sus vidas por Cristo, porque verdaderamente saben, están seguros, están convencidos de que Cristo murió en la cruz y que cuando ellos vinieron a Él en arrepentimiento y fe, ya tenían asegurado el reino de los cielos por estar confiando en Él, por vivir para Él, por ser cristianos fieles y verdaderos. Y el día que mueren, Cristo mismo los va a recibir en su seno. ¿Usted se imagina? Y nosotros, no, es que tenía muchos sueños, Señor. Y ellos no tenían sueño, casi ni duermen. Son tenidos como malhechores, como criminales. No pueden cargar una Biblia. No pueden cargar la Biblia. Usted y yo podemos salir con la Biblia de desodorante si quieren. Ellos no. Ellos tienen que ir de incógnitos. Y aún así se exponen, no les importa. ¿Por qué? Ojalá usted pudiera ver verdaderamente todas estas personas cuando son atormentadas, apedreadas, apaleadas y quemadas vivas. Y nosotros, por cualquier insignificancia, queremos morir. Cualquier insignificancia ya nos desanima. No, pastor, es que es tantos problemas, tantas cosas, y esto me vino, y esto me vino. ¿Qué tal que lo persiguieran? Escuché una anécdota que decía un pastor, de que hace años atrás, en una iglesia, llegaron unos hombres armados y encapuchados, con armas en las manos, y dijeron a los que estaban allí: ¿quiénes son cristianos aquí? Y 3 salieron corriendo, los otros se quedaron. ¿Y sabe qué pasó? Los otros que se quedaron dijeron: somos cristianos. Bajaron las armas, sacaron las Biblias y que vamos a estudiar Biblia entonces. Tremendo. Esto es tremendo, hermano. Aquellos que han sufrido verdaderamente saben lo que es comprometerse y encomendarse a Dios. El apóstol Pablo habló de este tema cuando escribió en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito, ¿sabe qué es eso? Puede traducirse como que lo que he confiado. ¿Y qué había confiado el apóstol Pablo a él? Algunos creen que se refería probablemente al evangelio que Dios le había confiado a él. Algunos piensan eso, pero algunos creen que significa algo más profundo. Era que Pablo estaba diciendo algo como esto: yo vine a Cristo y simplemente le encomendé todo. Hice un depósito. Las cosas que para mí eran ganancia las consideré como pérdida, y lo que había sido una pérdida se convirtió para mí en una ganancia para que yo pudiera ganar a Cristo.
Es como algo así que le estaba diciendo. Eso es lo que le está hablando. El apóstol Pablo dijo en ese mismo capítulo, él hablándole a los filipenses en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8 dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿qué? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, nosotros no pensamos así. Para nosotros hay un montón de cosas primero que Cristo. Triste. Todo aquello a lo cual él había dado tanto valor, ya no tenía valor. Porque lo más valioso para él era Cristo mismo. Cristo mismo. El apóstol Pablo tuvo muchas cosas. Reconocimiento, enseñado por Gamaliel, judío de pura cepa, judío de judíos. Este hombre era perseguidor de la iglesia y al final esto fue lo que él dijo. Él depositó toda su fe y confianza en Cristo. A partir de su encuentro personal con Cristo, él solo confiaba en Cristo, él solo vivía para Cristo, Cristo era su esencia, él solamente dedicaba su vida para agradar a Cristo. Yo le hago una pregunta esta noche, ¿usted también? ¿O hay otras prioridades en tu vida? El apóstol Pedro dijo que de modo que los que padecen según y Cristo y por Cristo, entonces encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Usted verdaderamente ha confiado su alma a Él? ¿Usted verdaderamente confía en Él? Mire, hay gente que tiene depositado en un banco una cuenta, o hay gente que tiene algo de valor y lo tiene en una caja y está guardada en un banco. Y se acuestan y se levantan tranquilos. ¿Por qué? Porque está segura. Porque eso está seguro. ¿Usted se acuesta cada noche confiado y está seguro de que su alma está guardada en Cristo? ¿O usted cuáles desconfianzas tiene? ¿Verdaderamente usted está confiado en que su alma está guardada en el Señor? ¿Usted descansa en paz verdaderamente porque su salvación está en Cristo y usted tiene un depósito en Él porque su fe y confianza está puesta en Él? ¿Usted verdaderamente ha hecho ese depósito confiando en Él? Cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos descontrola, cualquier cosa nos quiere tirar al piso, cualquier cosa nos llena de dudas. ¿Le ha encomendado a Él su alma en verdad? Podríamos decir que si usted sí lo ha hecho, incluso cuando los problemas y las dificultades o el sufrimiento lleguen a su vida, entonces, aunque el día sea oscuro, aun cuando usted sea llamado a caminar por un valle de desaliento o depresión, usted podrá levantarse con fuerza, con ánimo y con valor, porque sabe que usted tiene un depósito en Cristo, porque usted ha depositado su alma en Él, porque Él es el que la guarda, porque usted está seguro que Él es el que lo va a cuidar. Alguien trató de expresar la realidad de la vida cristiana con las siguientes palabras. Dijo esto: Dios no ha prometido, escuche esto, Dios no ha prometido un cielo siempre azul, caminos llenos de flores por los cuales podamos andar durante toda nuestra vida. Dios no ha prometido el sol sin lluvia, la alegría sin tristeza y una paz sin dolor. Dios no ha prometido que no llegaríamos a conocer las pruebas, las tentaciones, los problemas y la aflicción. Él no nos ha dicho que no íbamos a llevar una carga, alguna preocupación. Dios no ha prometido caminos fáciles y amplios, un andar sin problemas, sin necesitar un guía. Dios ha prometido un camino en el cual no encontráramos una montaña rocosa, empinada y escarpada, un río turbulento y profundo. Pero Dios ha prometido fortaleza para el día, descanso para el trabajador, luz para el camino, gracia para sobrellevar las pruebas, ayuda de lo alto, compasión y solidaridad inagotable, amor imperecedero.
eso ha prometido. Habrá altibajos, luchas, problemas, dificultades, pero escuche, Él ha prometido estar ahí. Él ha prometido estar ahí. Iglesia, le pregunto una vez más, ¿ha hecho usted su depósito en el Señor? ¿Verdaderamente? ¿Ha encomendado usted su alma al Señor? Usted tiene la respuesta, nadie más. Solamente usted puede dar la respuesta. Y verdaderamente, delante del Señor, reflexione. Esto es un asunto importante, reflexione. ¿Verdaderamente usted está comprometido con Él? ¿Usted verdaderamente se relaciona con vivir en esta vida cristiana como Él quiere que viva? ¿Verdaderamente usted está viviendo una vida espiritual de calidad superior a la del incrédulo? Solamente mentalícese usted ahí que esa vida de calidad que usted pueda vivir afectará su vida personal y todas las circunstancias de su vida e incluso a las personas que lo rodean. Si usted verdaderamente tiene una vida de calidad, una vida espiritual de calidad, eso va a afectar sus decisiones, eso va a afectar a los que hay a su alrededor, eso va a afectar verdaderamente en que usted viva conforme a la voluntad de Dios o no. Así es. Pero escuche, y esto es lo más importante, su respuesta a las preguntas que hemos desarrollado en este instante, las que le he formulado sobre su alma, van a afectar directamente su existencia después de la muerte. ¿Dónde va a ir cuando muera? Lo que usted responda. Examine. ¿Sabe quién le pedirá cuenta sobre su actitud con respecto a su amor, al amor que Él reveló yendo a la cruz del Calvario? Cristo mismo. Cristo mismo. Si usted verdaderamente valora la obra de Cristo en la cruz, examínese. Examine su fe. Examine si verdaderamente usted tiene un depósito guardado en Cristo. Examine si usted verdaderamente tiene su alma, toda su fe y confianza depositada en Él. Escuche, nuestro Salvador venció la muerte y se encuentra hoy a la diestra de Dios en el cielo, esperando el momento para regresar a la tierra, para llevarse a la iglesia a la eternidad con Él. Escuche, en ese momento, al traspasar el umbral de la muerte, si es que la muerte llega primero a nosotros, no habrá una segunda oportunidad de salvación. Hay que tomar decisiones aquí. Por eso, hermanos, reflexionen sobre estas preguntas importantes, de cuya respuesta depende su estadía en la eternidad. No sea un cristiano de rutina. No venga por venir a la iglesia. Enfóquese en que un día usted va a morir. Enfóquese en que un día estará delante del juicio, del trono de Dios. Enfóquese en que o va a estar en el tribunal de Cristo o en el juicio del gran trono blanco. ¿Dónde vas a estar si murieras hoy o si el Señor viniera por la iglesia esta noche? Tu relación con Él, tu estilo de vida, Él lo conoce. Ahí es donde está verdaderamente la respuesta. Usted puede tratar de vivir. No, esto no es tratar de vivir, es vivir conforme a su voluntad. Es que verdaderamente lo hagamos, que vivamos para la gloria de su nombre. Entonces, reflexiona y medita. Recuerda que las aflicciones que nosotros ahora tenemos son las que nos van a purificar. ¿Para qué? Para lo que dice la Escritura. Así que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito que ha sido llamado. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Todo lo que padecemos, todos los sufrimientos, todas las cosas buenas, todas las cosas regulares, todo lo que viene en nuestra vida tiene un fin y tiene un propósito. ¿Cuál, pastor? Parecernos cada día más a Cristo. Te pregunto y oramos.
¿Te estás pareciendo verdaderamente más a Cristo o sigues siendo parecido a ti mismo? Examinémonos. Porque si no te estás pareciendo cada día más a Cristo, de nada vale que digas, estoy orando, estoy estudiando y estoy yendo a la iglesia. No, ese no es el punto. El punto es, ¿te estás pareciendo más a Cristo? No. Entonces ven a Él en arrepentimiento y fe, que Él tiene la disposición y el poder de cambiarte, transformarte y restaurarte, porque Él es bueno y grande en misericordia. Oremos al Señor. Padre, te honramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad y tu misericordia, y te rogamos que nos sigas llevando de la mano, que podamos comprender, Dios mío, que no hay nada en los padecimientos que vengan que nos tengan que parecer extraños, que nosotros por el contrario debemos gozarnos si padecemos por ti, que nosotros como cristianos no podemos padecer por causa de nuestro pecado, sino por causa de tu nombre, por hacer tu voluntad, y que entendamos que la disciplina que viene hacia nosotros no se compara en nada con el juicio y el castigo que traerás sobre aquellos que no te conocen. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a verdaderamente comprometernos contigo, a vivir una vida cristiana que te agrade, y que nosotros día a día busquemos parecernos más a ti, y que estemos viviendo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Que todos los que nos vean puedan glorificar tu nombre, hablar bien de ti a causa de nuestro comportamiento. Obra en nuestras vidas y ayúdanos a entender que para llegar a la gloria es necesario el padecimiento, es necesario el fuego de prueba. Por favor, ayúdanos a entenderlo y a vivir así, y verdaderamente que nosotros estemos con gozo y con alegría en medio del padecimiento, porque por medio de ello nos estás purificando y estás haciéndonos conforme a la imagen de tu amado Hijo. Te lo pedimos hoy, ayúdanos a ser conscientes y a vivir entonces para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, salimos de este lugar, no de tu presencia, y te rogamos asimismo que nos lleves en bendición, en victoria, que nos des, Señor y Dios, la oportunidad de meditar, de reflexionar y de, Señor, venir a ti en arrepentimiento, en fe y en confesión de nuestros pecados, y buscar vivir para la gloria tuya y agradarte, así como tú quieres que lo hagamos, porque te lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y que tengan un resto de feliz noche para la gloria del Señor.